Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, columnista dijimos, y aquí está a mi derecha el señor Eduardo de Vega. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Joven de Vega. Buen día a la audiencia. Bien. Bien, bueno. Hermoso. ¿Cómo está? Ventoso un poco. Bueno, pero no se lo banca. El viento acá es una cosa cotidiana. Bueno. Bien, no, lindo está el día. ¿Está lindo el día? Sí, bueno, sí. Yo hace rato día. que no salgo, así que... Lindo día. Bueno. ¿De qué parliamo oggi? Y las cosas así medias salpicadas. Salpicado, bueno. Ha habido algunas novedades en el ámbito político electoral. Se ha tomado conocimiento a través de básicamente de las redes sociales del contenido de una nota que envía la Unión Cívica Radical al referente local de Cambiemos, Compromiso Pringles Pro, o sea, el intendente municipal, diciéndole que a pesar de haber perdido en las PASO y que de acuerdo al reglamento electoral la Unión Cívica Radical queda fuera de la contienda de octubre, le pide a este grupo que ganó las elecciones que abra las listas y que le permita colocar uno de sus candidatos en la lista de concejales. Un hecho, si se quiere, de trascendencia, ¿no? Porque por un lado una contradicción, competir en una PASO, perderla y después pedirle al ganador que le perdone una parte de su pérdida, o sea, que los deje entrar en una lista. Me parece una cosa, yo no, lo lógico hubiera sido con esa actitud no haber participado de una PASO y ir a una lista de consenso, que obviamente no ¿Es como pedirle escupidera, no? Más o menos, no quería decir exactamente. Bueno, sí, lo que pasa es que no la escupidera tiene mala prensa. Tiene mala prensa, pero más o menos así. De cualquier manera, lo que conlleva por detrás las decisiones que toman estas dos fuerzas políticas. O sea, el radicalismo ya tomó la decisión al mandar una nota, ¿no? A mí, en lo personal, me parece que es, de alguna manera, tergiversar la voluntad de los electores. Cuando uno va a votar y participa en una PASO, votando dentro de un espacio político para elegir quiénes van a ser los representantes, lo que espera es que se respeten las reglas. De lo contrario, es traicionar la voluntad del ciudadano. Esto el radicalismo ya lo hizo. Desde el momento que después de haber perdido una PASO pide integrarse a una lista que no logró integrarse antes de las PASO, me parece que de alguna manera es tirarle un mensaje cambiado a sus electores, ¿no? Y falta, digamos, la otra parte. Como en todas estas cosas, ¿no? Como en el transfugismo político, la coima, etcétera, siempre hay uno que ofrece y otro que acepta. Si no, no se consuma el delito, que en ese caso es un delito. No estoy hablando de que esto sea un delito, pero lo que digo que hacen falta siempre las dos partes. Para bailar el tango hacen falta dos. Exactamente. Bueno, ahora falta la respuesta del grupo Compromiso Pringles Pro, que yo creo, no sé qué decisión habrán tomado, a pesar de que tengo cercanía con algunos miembros, no he podido averiguar qué decisión van a tomar, pero sería traicionar al electorado abrir la lista para incorporar un miembro de la UCR. Porque... ¿Me deja emitir una opinión? Sí, cómo no. Yo le digo no. Yo también, por eso digo, pero... No van a acceder. De cualquier manera es un tema trascendente, porque esto marca un poco más la decadencia del radicalismo, que básicamente está en manos de sus dirigentes. O sea, no estamos hablando de los radicales, estamos hablando de... Sí, de su dirigencia, claro. De su dirigencia, ¿no? Bueno, es un tema a tener en cuenta. La respuesta de Cambiemos, triunfante de las PASO,
de alguna manera podría llegar a condicionar a los electores que ahora tengan que votar al radicalismo y que ahora tengan que votar en la general y tomar una decisión hacia dónde. Yo creo que es una jugada más orientada a eso que otra cosa. Sí, bueno, pero a ver, los votos no son de nadie, la gente es bastante independiente a la hora de votar, ¿no? La muestra está. Y cada vez más, por suerte. Por suerte. Y digo, bueno, no me parece que sea un tema a evaluar. Yo pondría, más allá de los votos que se obtengan con la decisión que se tome, me parece que respetar las reglas debería ser algo que incite a los ciudadanos a votar por quien respeta las reglas y empezar a olvidarse de aquellos que, con tal de estar ocupando un espacio político o personal, las evaden de manera permanente, ¿no? Yo creo que esto no hace más que acentuar el derrape que viene produciéndose en las filas radicales. Hablo de los dirigentes, quiero aclarar lo mismo que realmente uno tiene respeto por muchísimas personas, muchísimas, que por supuesto de hecho no tienen el mismo pensamiento, sino el radicalismo tendría un caudal de votos distinto al que se expresó en la última elección. Sin duda. Esto es clarito. Además vos dijiste una cosa que es importante: si durante algún periodo de tratativas no se llegó a un consenso, es porque no existían condiciones para el consenso. Porque van a existir después de una elección. Entonces, determinada la PASO, concurrido a la PASO, como mecanismo para dirimir esas diferencias. ¿Después qué vamos a hacer? Ahora eliminamos el mecanismo y arreglamos. No, sería lamentable. Es muy poco serio, el planteo, ¿no? Muy poco serio. Muy poco serio. Ahora, si está destinado a perturbar un poco la decisión de los que votaron, ¿no? Porque los otros radicales no votaron. Sí. Entonces está clarito que por ese lado no van. De los 1.000, ¿cuánto era? 1.500. 1.500. Por ahí hay algunos que dicen, no, qué sé yo, o no entienden este juego de la política, ¿no? Bueno, en general se especula mucho con eso. El común de la gente no entiende demasiado el tema del juego. Porque no lo quiere entender también. No, pero a ver, porque uno en general... Yo lo veo porque uno está metido permanentemente en esta cuestión y desde hace muchos años, ¿no? Entonces tiene una visión que no es la del ciudadano común. Me refiero al ciudadano común, el ciudadano que no está metido en política, ¿no? O que tiene la política en una escala de interés mucho menor que la que uno tiene, que es casi preponderante. Entonces, bueno, la visión que uno tiene de la política es completamente diferente, y sobre todo para quienes la vivimos de cerca, que la que tiene el ciudadano de todos los días, ¿no? Y muchas veces estas cosas no las comprende, no entiende por qué dos partidos que forman parte de un mismo espacio político no se ponen de acuerdo para conformar una lista. Bueno, lo que pasa es que en esto hay bastante hipocresía. Me parece que es algo que la gente tiene que empezar a entender y decir, bueno, muchachos, si ustedes me dijeron que eran opositores al gobierno, lo criticaron durante bastante tiempo y lo siguen haciendo permanentemente. En la última sesión del Consejo Deliberante, sin ir más lejos, el radicalismo estuvo presentando proyectos en común con el Frente para la Victoria y no con Compromiso Pringles, y ahora quiere integrar una lista de Compromiso Pringles y el PRO. A ver, me parece que hay un desfasaje muy importante. Bueno, pero es que ese desfasaje en la última elección, en la PASO anterior, que estaban dentro del espacio Cambiemos, estaba la lista de Oreste, la lista del Vasco Lazagastia del PRO y la coalición cívica, y la lista de la Unión Cívica Radical, también había quedado afuera el radicalismo. Es decir, esto no es novedoso, con unos pocos votos más, pero había salido tercero, no daba la base y se quedaba fuera. La lista de compromiso de el Vasco Lazagastia con el PRO y la coalición cívica decidió no ocupar el espacio que le correspondía de acuerdo al resultado electoral, debido a que tenía que integrar una lista con Oreste, el cual era la antítesis de lo que se estaba planteando como futuración de gobierno. Y
Cabanillas, que hoy firma esta nota, se bajó de su candidatura porque al no aceptar... Fue el primero que dentro del radicalismo, ¿no? Dentro del radicalismo, sí. Dijo, no, yo con esto no voy, y se fue. Y ahora que le pasa lo mismo que la otra vez, pide entrar. O sea, uno... A ver, y es presidente del partido, un partido centenario que supo ganar elecciones por una enorme cantidad de votos y que fueron gobierno durante muchos años en este último periodo democrático. Entonces uno dice, bueno, me parece que no hay sustancia de fondo en esta gente como para dirigir un partido de esa naturaleza. Así no lo van a sacar adelante el radicalismo. No cabe ninguna duda. Y es una pena que se pierda una expresión política que es valiosa, más allá de las dirigencias, ¿no? Así que bueno, me parece un tema trascendente y yo espero ansiosamente que el grupo político del PRO y Compromiso Pringle no accedan a esta petición. Me parecería un error garrafal, más allá que les puede llegar a sumar algún voto que venga del radicalismo. Por supuesto, me parece que no se pueden medir las cuestiones de ética contando votos en una urna. Me parece que esa cosa está muy por encima de... No, por lo menos no hay que dar esta imagen pública, sinceramente es una imagen muy poco feliz, ¿no? Decadente. Por decirlo de una manera muy diplomática, muy poco feliz. De ahí en más pueden... Pero yo he hablado con algunos dirigentes del radicalismo que no saben qué hacer, que están ahí pensando en cómo hacer funcionar la escoba, ¿no? Sí, yo diría que, como en todos lados, cuando hay etapas que se agotan y llegan casi a desintegrar una institución, la manera, y lo he visto en otro tipo de instituciones, deportivas, sociales, lo mejor para recuperarse es dar un paso al costado de quienes no lograron ni siquiera mantener y dejar a las nuevas dirigencias que intenten un cambio. Y para eso se requieren actitudes. Sí, obviamente. Dejar el egoísmo, cosa que es bastante difícil también que ocurra, ¿no? Pero bueno, ojalá ocurra, porque estaría bueno tener más voces. Y sobre todo el famoso recambio generacional. Hay personas jóvenes dentro del radicalismo. Muchas. Ojo, yo cuando hablo de los más jóvenes me refiero a los jóvenes de pensamiento y no de edad. No, pero por supuesto. Porque hay gente de bastante edad que tiene pensamiento evolucionado, avanzado, joven. Y hay jóvenes que tienen pensamientos viejos. Exactamente. Así seguro. Que, bueno, yo creo que es importante. Eso por un lado. Por otro lado, me he puesto a analizar, estoy tratando de escribir una nota un poco más extensa, más explicativa. Pero se metió en profundidades, amigo. Sí, pero me parece, vas a ver que no es tan profundo el tema. Bueno. Porque, te voy a explicar porque no porque no lo merezca, obviamente es un tema profundísimo. Pero yo siempre trato de llevar esto al plano de la vida cotidiana. Es decir, cómo impacta esto en la vida de todos nosotros. Y el tema es el tema de la información y el conocimiento y la sabiduría. No, claro que no es un tema menor y que da mucha tela para cortar, pero yo voy a tratar de simplificar y hoy vamos a hacer un pequeño abordaje como para ir dejándolo. Estaría bueno reunir, siempre decimos que estaría bueno hacer una mesa redonda. Estos temas son para discutirlos entre varios. Una suerte de think tank como los americanos. Claro, porque está bueno enriquecerse con la opinión de otros, ¿no? Usina de pensamiento. Sí, como le quieran llamar. Está bien. ¿No? Me gusta, usina de pensamiento. Sí, está bueno. Bueno, yo traté de, mirando la campaña electoral, me voy a referir en este aspecto desde lo político. Ya en mediados de la década del 70, un filósofo austríaco, Peter Drucker, ¿cómo se pronuncia? Él hablaba de la era de la información y la sociedad del conocimiento. Y preveía en aquellos años, y yo hoy a la mañana antes de venir acá me puse a pensar en esos años, ¿no? Los 70. Él preveía que el acceso a la información a través de la tecnología de la computación y el advenimiento de Internet, él preveía que el cúmulo de información que iba a haber disponible en forma inmediata iba a ser tan grande, tan enorme, que iba a fortalecer
el conocimiento. Entonces él veía que iba a llegar la sociedad del conocimiento a través de la era de la información. De alguna manera llega, pero no en lo que uno desearía, ¿no? Mirá, el otro día leía, creo que en La Nación, la cantidad, el acceso a Internet que tenían los países del mundo. Argentina es uno de los países, es el segundo país de Latinoamérica con acceso a Internet en valores importantes, ¿no? No recuerdo exactamente el número ahora, pero se hablaba de una accesibilidad a este tipo de tecnología que solamente era superado por Brasil. Yo pensé que yo solo tenía tos. No, somos varios, parece. Y ayer el día estaba lindo, ¿viste? Donde uno se descuida, yo no. Bueno, te decía que el acceso a Internet que tienen los argentinos es el que está en segundo lugar en Latinoamérica. En Latinoamérica, tercero en América. A ver, convengamos que estamos en ese nivel. Lo que es sumamente importante. Pero había otro dato para completar esta información que decía en qué se utiliza el tiempo de acceso o el total del tiempo que los argentinos acceden a Internet. Y el mayor tiempo utilizado estaba en las redes sociales. Y es verdad, uno lo ve en forma cotidiana. Sí. Yo a veces me río, yo ando con un teléfono de cable, que es el mío, de cable largo, porque ando para todos lados con el teléfono. Usted no anda con el ladrillo por cuestiones de peso, ¿no? Pero lo que veo, como me sé débil, no me quiero ayornar, porque me va a pasar lo mismo que le pasa a todos los adultos de mi edad, que casi se podrían llamar de la tercera edad, no creo, pero bueno, podría ser. Pero ¿Usted no quiere convertirse en un pendeviejo? No, pues soy un jubilado, no, un retirado, porque la verdad que hasta ahora jubilado no soy. Porque no ha recibido emolumentos. Pero cuando lo reciba van a ser acumulables. Imagínate la fortuna, no sé qué voy a hacer. Comprar algún campo. Montenegro, prepare agenda. Estoy grabando a 2 computadoras. Bueno. Si sabés de algún campo, anda buscándomelo, que cuando cobre la jubilación lo compro. No, mire, para mí, mientras sea un campo para hacer un asado, me basta. Tengo una pequeña parcela de 6 por 360 aquí al lado. Me va a quedar grande, me parece. No, pero tengo parrilla y no hay drama, lo utilizamos. Lo que uno ve, ¿no? Que la gente está, yo digo, qué difícil ver el futuro cuando estamos con la cabeza agachada mirando el teléfono, y básicamente las redes sociales, que es lo que miran. Eso no es acceso, es información, pero no la información de la que hablaba Peter Drucker, del conocimiento, ¿no? Todo suma, pero esa no puede ser la parte más importante de la suma. Podría ser un complemento. Pero bueno, uno dice, y después me puse a pensar en paralelo qué pasó en esta campaña electoral, y pasó acá. Con la rueda que vos hiciste de debate, que en realidad no se generó debate, pero bueno, esa era la intención, había una serie de preguntas, y la primera pregunta era clave. La primera pregunta que vos les hiciste a todos los candidatos era cuál era el diagnóstico que tenían de la situación actual. Salvo un candidato, el más joven, que dio un diagnóstico bien definido, el resto, que eran muchos candidatos, nadie hizo un diagnóstico. Ahora, vayamos a quién hizo el diagnóstico, que lo valoro, porque por lo menos se animó y más allá de las posibilidades lo hizo, que uno puede o no coincidir con el diagnóstico que hace. Lo que sí es muy cierto y muy serio es que no hay información para hacer diagnóstico. A ver, un médico que tiene que diagnosticarle a un paciente su estado de salud necesita alguna información. A ver, lo revisa, le toma la temperatura, le hace hacer análisis, químicos y demás, como para elaborar un diagnóstico. O sea que necesita información. Reunida esa información, se aplica lo que es el conocimiento, que sirve para diagnosticar. Y que sirve también el conocimiento para aplicar un correctivo si fuera necesario. ¿Cuál es el problema? No tenemos información. El municipio no tiene información.
No tiene una oficina de estadísticas activa. No tiene una oficina de estadísticas. Claro. No hay quien recoja, registre y ordene la información de las diferentes áreas del municipio, salvo algunas excepciones en las que hay algún tipo de aproximación a estas cuestiones. Visto esto, difícilmente alguien puede realizar un diagnóstico sin tener información. Si no podemos realizar un diagnóstico, no podemos plantear un tratamiento, o sea, las medidas para modificar en beneficio, o sea, en mejorar, mejorar para bien, claro, una situación cuando no sabemos de dónde partimos. No fue casual que los candidatos no hicieran un diagnóstico. Me pareció bastante serio no hacer un diagnóstico porque no tienen información. Vamos a ver ahora, porque esta situación de la información no se modificó, vamos a ver si ahora se hace un diagnóstico en la campaña de octubre. Porque si se hace un diagnóstico, se hace sin bases sólidas. Por eso digo que lo del candidato que sí realizó el diagnóstico me parece valorable porque lo intentó, y bueno, a lo mejor tiene información que uno ignora, pero básicamente información confiable y realizada por expertos no hay. Con lo que digo, el diagnóstico que hizo, ¿es certero o es un más o menos? Claro, porque diagnóstico e ideología no van de la mano. No tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada que ver. Diagnóstico es información pura. La ideología la pueden aplicar a la hora de plantear una solución que lo mire desde un ángulo que se crea razonable dentro de su manera de pensar. Entonces, bueno, fíjate que hasta ahí nos quedamos en el primer tramo de lo que de la sociedad del conocimiento. Ni pensar ni ponerse a hablar de la sabiduría, que sería el paso posterior al conocimiento. Al conocimiento, claro. Digo yo, en un estado moderno donde se nos habla del acceso irrestricto a la información, que se nos habla del futuro de la sociedad del conocimiento, y todavía no hemos salido ni siquiera de la etapa embrionaria que significa juntar, registrar ordenadamente y sistemáticamente información como para empezar a generar algún tipo de conocimiento. A nadie se le ocurrió, de los políticos, pensar que como básico para empezar a caminar hacia un futuro cierto y seguramente mejor es estrictamente indispensable empezar a contar con información confiable. Fíjate lo que ocurre, y lo vemos, después vemos las implementaciones de las políticas, ¿no? A ver, yo digo, y esto sin ánimo de entrar en una polémica, porque habrá opiniones y yo tampoco tengo la información, porque no existe la información sistematizada, son todas cosas sueltas que uno ha ido recogiendo al cabo de los años y trata de sintetizar. Cuando yo entré en 2007 en el Consejo Deliberante, mi primer proyecto fue pedirle al Departamento Ejecutivo, en ese momento era el doctor Menzi, que creara una oficina de estadística. Yo había estado manejando algunos números que eran más empíricos que reales, que después se corroboraron en la realidad, no le había errado, pero manejaba cierta información, pero lo que sí estaba seguro que yo quería, y que lo que Pringle necesitaba era información de valor científico, ¿no? Como es la información estadística. Y para eso pedía una oficina de estadística. Y se me contestó bastante insolentemente que le siguiera metiendo con los números míos, que no hacía falta una oficina de estadística, y ahí se terminó el tema. Nunca más se creó. Se imponía la mayoría y buenas noches. Y listo, aparentemente ellos sabían todo y no hacía falta informarse para conocer la realidad Bueno, la prueba está que con el correr del tiempo pasaron de tener 10.000 votos a tener 1.500. Eso les ha demostrado que no estaban muy acertados en lo que estaban pensando. Digo, ya tenía esa inquietud. Y después, brevemente, creo que yo ya te lo he contado, en un pequeño lazo de tiempo se crea una oficina estadística, tiene hasta las personas capacitadas del municipio para llevar adelante esto. Si hay algo que el municipio
de lo que el municipio no adolece es de gente para ocuparse. No, por supuesto que no. Mucha gente. Y este es un trabajo lindo porque, más allá de que a uno le pueda gustar o no, pero es un trabajo, no es un trabajo insalubre, penoso. No, hay que hacer un trabajo de campo. Un trabajo interesante. Claro. Y accesible para cualquiera, no impone limitaciones de ninguna naturaleza, ¿no? O sea que tranquilamente el personal estaría disponible. Pero vuelvo al tema, no hay información. Y acá quería plantear esto como un ejemplo, ¿no? Estamos con la obra del Boulevard 40. Entonces uno dice, bueno, qué bueno la obra, lo que está haciendo el gobierno de la provincia, que está apoyando a los municipios, mirá, el 40 que viene requerido de hace tantos años y por fin se hace, qué sé yo, qué bueno, qué fabuloso, cómo van a cambiar las cosas. ¿A quién le van a cambiar las cosas? A ver, el Boulevard 40, en el Boulevard 40 vive muy poca gente, casi nadie, no sé cuánta gente vive, pero es muy poca, comparado con el resto de la población, ¿no? Y es más, viven sobre las colectoras, tampoco viven sobre el mismo boulevard, o sea que si había que llevar un adelanto como puede ser el pavimento a la gente que vive en el Boulevard 40, son más importantes las colectoras que el boulevard. O sea que lo del Boulevard 40, lo de las colectoras, vamos a ponerle que está dentro de lo razonable. ¿Para qué sirve? Como acceso a la ciudad hay otros, y no tan lejanos. Por el tránsito de vehículos de carga hay otro, que los lleva al mismo lugar, recorriendo prácticamente la misma distancia. ¿Hay una estación de GNC? Sí, favorece o beneficia o de alguna manera les resuelve el problema a quienes usan GNC y a los que pasan por la ruta. Sí, y a los dueños de la empresa. Y a la empresa. Claro. Bien, uno dice, ¿es una obra indispensable? No. Creo yo, ¿no? ¿Es una obra necesaria? Y todo lo que sea progreso es necesario. ¿Es una obra deseable? Y sí, porque cualquiera desea que todo esté mejor. Pero hay una distancia importante entre necesidad y deseo en la decisión política, ¿no? Tenemos otro tema, por eso vuelvo ahora a esto. Digo, Pringles tiene un problema con el arsénico en el agua, que las autoridades se niegan a reconocerlo, que el proveedor del servicio potable se niega a reconocerlo, lo van reconociendo de a poquito. ¿Qué significa una solución? Se plantearon, también yo presenté un proyecto al respecto y se hizo un estudio importante en Pringles donde determinaron dónde está el agua potable de calidad y con una obra de conexión que es costosa se resolvería el problema de manera definitiva. ¿A quién afecta? Absolutamente a toda la población de Pringles. ¿Qué problemas acarrea? Mata. Con el paso del tiempo mata. Entonces, y no quiero entrar en más detalles menores, digo, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo necesario y lo deseable? Estamos hablando de una inversión similar para resolver un problema como el agua o tener el Boulevard 40. ¿Qué decisión hubiera tomado yo? A ver, Ricardo, ¿vos qué hubieras hecho? Planteado de esta manera. Sí, planteado de esta manera el agua, obviamente. Bueno, hubiese reparado el 40 en aquellas cuestiones que lo hacían intransitable. Y aunque desaparezca, una vida vale mucho más que el Boulevard 40 y la comodidad del gas, de los camiones, de todo. Entonces yo digo, ¿y por qué estas decisiones no se toman? Básicamente por desconocimiento, porque no hay información. A ver, información sobre el tema del... Hay una información sobre los problemas que ha causado el arsénico en la vida de nuestra comunidad que lleva 100 años tomando agua de esa calidad. Esto no es un tema originado por el hombre, lo del arsénico es un tema natural. O sea que arsénico se tomó toda la vida. Bueno, ¿cuántas vidas le costó a nuestro pueblo, o cuántos problemas sanitarios le costó a nuestro pueblo de enormes consecuencias emocionales básicamente y económicas después? El tema del arsénico, ¿alguien lo midió? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se preocupó por hacer un informe estadístico al respecto? Porque
porque si tuviéramos un informe contundente, nadie dudaría en tomar la decisión de resolver el tema del agua. Seguro, claro, sí, por supuesto. Ahora cuando me dicen, no, porque el Boulevard 40, ¿cuánta gente transita el 40? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente de nuestra comunidad que toma agua con arsénico transita por el 40? Muy poca, muy poca. Entonces yo digo, cuando se desconoce, no hay información, hay desconocimiento, no hay conocimiento. Desconocimiento es que no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no puede haber sabiduría para tomar una medida de gobierno. Y ahí es donde yo traté de unir estas tres cosas que me impactaron por una serie de cuestiones que he estado leyendo. La era de la información, la sociedad del conocimiento y la sabiduría, en este caso de nuestros gobernantes. No se está dando. ¿Qué tenemos que hacer? Generar una oficina que registre y sistematice la información que necesitamos. Bueno, un poco era eso, ya no nos vamos a extender más. Pero está buena, la idea me parece muy rescatable. Me parece un tema que... Sí, independientemente de que tenemos que saber cuántos comercios hay, independientemente de que tenemos que saber una evaluación certera de cuál es la desocupación, la subocupación. Totalmente. Es decir, todo ese tipo de cuestiones. Es que no hay ninguna política que el Estado pueda promover o aplicar si previo a eso no tiene un conocimiento. Y para tener conocimiento necesita información. Por eso, vuelvo a insistir, me parece que los políticos en campaña tendrían que lanzar este tipo de preocupaciones hacia la sociedad y proponer soluciones al respecto. Pareciera que nadie lo percibe. Esta cuestión del gobierno, de gobernar o hacer las cosas más o menos, en general, cuando las necesidades son más grandes, se acercan al menos. Y cuando las necesidades son menores, se acercan al más en las políticas de gobierno. Una contradicción permanente, claro. Que no nos lleva a progresar y que genera enormes desequilibrios e injusticias. Entonces, a mí parece que tenemos que dejar el más o menos y empezar a tener información cierta, precisa, de rigor científico para aplicar en esta sociedad del conocimiento, de la que tanto se habla, y de la innovación y del mundo que viene. Tenemos que empezar a juntar la información para generar el conocimiento y después tener la sabiduría para aplicar las modificaciones que hagan falta. Se ha metido en un lindo problema, pero me parece muy, muy atrapante, ¿no? Y viste que tiene que ver con la realidad cotidiana. Por supuesto, por supuesto. Mira, Ricardo, te cuento una última, ¿no? Porque esto me ha pasado a mí también en el ámbito del Consejo. Ahora a fin de año se van a tratar las tasas municipales. Las tasas municipales siempre se hicieron más o menos. Nunca se logró en el Consejo Deliberante que llegara un cálculo de costo de los servicios como para decir, bueno, este servicio cuesta tanto. No se puede cobrar menos de esto. No se puede cobrar. Y si se cobra menos, señores de Pringle, vecinos, le estamos subsidiando el servicio porque es muy costoso y ustedes no lo van a poder pagar. Lo vamos a subsidiar. Pero recuerden que en la medida que invertimos dinero en subsidiar servicios, no lo vamos a poder invertir en educación, en acción social y mucho menos en obra pública. Entonces, la posibilidad está de pagar una tasa muy cara de un servicio porque es costoso prestarlo, o resignarse a que todas estas otras áreas se vean debilitadas porque los recursos son finitos. Pero la gente tiene que saberlo. Nunca hubo un cálculo de costo. No se sabe lo que cuesta la prestación de un servicio. Y si te dan un número, es un más o menos. Más o menos. Sí, yo me imagino a los mayores contribuyentes opinando sobre este tema. No, función completamente decorativa, es algo que por ahí esporádicamente salta alguno y dice, a mí esto me parece una barbaridad. Sí. Pero en general el grueso, y los concejales lo mismo. Bueno, digo, ¿no? Oficina Municipal de Estadística. La teoría de tratar de armonizar con las formas y no con el fondo. Exactamente. Bueno, este es el resultado. Esperemos que cambie. Bueno, señor, muchas gracias. Vamos, de paso, los futuros candidatos a concejales, que ya no son futuros, son concretos, vayan también poniendo el oído, ¿no? Por ahí es un llamadito de atención. Y digo, ¿quién les dice que la próxima mesa aquí, integrada en un debate en serio, este tema sea
sea un debate, ¿no? Voy a decir algo, por ahí, no es proselitismo, pero bueno, yo esto lo he hablado mucho con mi hermano, que es uno de los candidatos de Cambiemos, y él lo ha entendido, incluso creo que lo ha mencionado en alguna charla. Sí, lo mencionó. Pero bueno, se lo he venido insistiendo y ha comprendido la necesidad, ¿no? Así que bueno, espero que recojan esto, pero que le pongan énfasis, que armen algo sustancioso, ¿no? Y ojalá lo tomen todos. Sí, por supuesto. Por eso digo, esto está totalmente al margen de la ideología o de la posición política. Esto es científico 100%, ¿no? Sí, totalmente. Señores, nos estamos yendo. El ISIS no anda con cosas chicas y ahora ha amenazado al propio Vaticano y a la figura del Papa. Así que estamos en problemas.